Erosi Kozinatu eta Luarra egin, lo que pretende, como ponemos en el documento, es cerrar círculos, crear redes y trabajar por un consumo mucho más consciente, ¿no? En la presentación de la documentación que hicimos para el proyecto, que se ha metido con el código E13, dentro del apartado de sensibilización y educación, hicimos una justificación bastante amplia tanto del objetivo como de la justificación de por qué creemos que este proyecto es interesante para toda la ciudadanía. Pero bueno, aquí no nos vamos a liar y vamos a ir un poco a cosas concretas como el qué es esto y qué es este proyecto, y ahora explicaremos un poco que va más allá de sensibilización y educación, que es el apartado en el que se nos han metido, porque pensamos que también tiene que ver con nuestra salud, con la lucha por el cambio climático, tiene que ver con el empleo, porque se puede generar empleo, tiene que ver con la economía social, con la economía local. Entonces, la alimentación, y es por esto que hemos querido traer aquí estos alimentos, va más allá, es multifaccional, multifactorial, y en este sentido creemos que haciendo este proyecto se llegaría a una escala muy potente. Hemos traído también un poquito de compost y un poquito de paja, porque es parte fundamental de este proyecto. Es decir, tan importante es tener espacios para comprar producto ecológico y producto local, como creemos que es importante recuperar el trabajo y el valor de la cocina y que volvamos a las cocinas los jóvenes y enseñar a los niños a que cocinen, como que los restos de materia orgánica que generamos en nuestras casas, en las cocinas municipales, en las residencias, en los restaurantes, etcétera, no pueden acabar en un vertedero que se está llenando, ni en incineradoras, donde nos cuesta cada tonelada 90 € incinerar, y ya sabemos luego dónde va toda esa contaminación. Entonces, todo esto, al final, creamos, ¿no?, va contra todo lo que es el calentamiento global y, por lo tanto, lucha contra el cambio climático. Pasamos, Joseba. Entonces, ¿dónde pensamos que se podría empezar a arrancar con este proyecto que en muchas cosas se está haciendo? O sea, no es que ahora vayamos a empezar aquí a arrancar, sino que dentro de la estrategia alimentaria también que tiene la ciudad se han detectado cosas que se están haciendo y también cosas en las que se pueden mejorar. Pues pensamos que uno de los sitios importantes o interesantes puede ser en los centros cívicos, en nuestros barrios. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora ya se ha aceptado que el deporte y la cultura es algo que tiene que asumir el ayuntamiento por el bien de la salud de los ciudadanos. Sabemos que la gente que va a los centros cívicos es más activa, está más sana, en fin, los centros cívicos juegan un papel muy interesante de socialización. Pues pensamos que ahora le toca a la agroecología y le toca a la alimentación, y que en estos espacios podemos empezar por 2 o por 3, bien sea pues espacios que ya tengan, bueno, pues igual los que tengan un huerto en su propio centro cívico, los que tengan un colegio que tengan un huerto escolar, los que ya tengan una relación, no sé, que hagan cursos de cocina, o sea, detectar cuál puede ser los más interesantes, donde la capa de la población puede estar más interesada, hacer 3 cosas, básicamente. Una sería comprar producto local y ecológico, y esto sería que hubiese un puesto o un espacio, no solo en la calle, sino dentro de los centros cívicos, un espacio en el que pudiera ir algún productor o productora a vender sus productos 1 o 2 días, o como se vea, a la semana, que ese mismo día que vayan, o esos días que vayan, también haya un curso de cocina. O sea, intentar hacer que los cursos de cocina sean en ese día, para que el productor ya parte del producto que trae, que vaya para ese curso de cocina. Vamos a intentar apoyar a los productores y a las productoras, ¿no? Y luego que además ese mismo productor se pueda encargar, como ya está sucediendo en otros sitios, como es el caso de la Rabechu, como es el caso de Madrid Agricomposta, etcétera, que el mismo agricultor se encarga de llevar los residuos que la gente le lleva. Es decir, estamos hablando de un punto de recogida selectiva en el que la gente ya lleva su separación de restos, y entraría un poco en la siguiente diapositiva. Pasamos, Joseba. Entonces, este sería uno de los posibles puntos de venta en el que intentaríamos fomentar la cultura agrogastronómica. Entraríamos en otra cuestión que creemos que es importante, y es que lo mismo que existen otras figuras en los centros cívicos, podría existir la figura del dinamizador agroecológico, que se encargaría de trabajar todo esto, de organizar y coordinar los mercados, de trabajar y coordinar esa relación entre el productor y los cursos de cocina, porque ahora hay cursos de cocina, pero muchas veces el producto que se utiliza pues viene de no sé dónde o es de aquella manera. Entonces hablamos de cerrar círculos.
Entonces, trabajaríamos con productos de temporada. Intentaríamos trabajar también con personas mayores para que nos enseñen las recetas que se hacían y que nos enseñen también a trabajar con el embotado, con las transformaciones, en fin, intentar trabajar todo eso. Y luego también, bueno, pues coordinar esa persona la recogida de esa materia orgánica, que como veremos, bueno, pues se está haciendo en otros sitios y es una cuestión interesante. Esto sería un poco cómo hacerlo y esta sería una posibilidad. Pasamos. Esta sería una forma, hay una fórmula, hay muchas fórmulas, pero esta sería una de las fórmulas, sería una posibilidad de llevar tu propio agrocompostador y en los puestos, como decimos, tú puedes llevar y luego el productor se lo llevaría a unos, digamos, compostadores que podrían ser de este estilo. Estamos hablando de que un agricultor se puede encargar de una zona, de una cantidad de familias. En el caso, por ejemplo, de la Rabechu, tenéis toda la información en internet, pero bueno, están trabajando 525 hogares, 6 agricultores, 3 días a la semana de recogida, van a recoger 180 toneladas de residuos y cada agricultor recibe un dinero a cambio. Para que os hagáis una idea, 90 euros cuesta llevar una tonelada a la incineradora y estamos hablando de reducir los costes a 50 euros el coste del agricultor que se llevaría. Además, él tendría un producto para trabajar en la huerta, o sea que cerramos círculos. Pasamos, si quieres, Joseba. Aquí esta persona que os comentaba, el dinamizador o dinamizadora, se encargaría también de trabajar un poquito esa cuestión de, bueno, pues de ver qué restaurantes de la zona estarían interesados también en participar y entregar su materia orgánica, como se está haciendo en el caso de la Rabechu, que algún restaurante de alguna estrella Michelin pues es uno de los grandes estandartes del proyecto, ¿no? Y eso, bueno, pues al final es interesante. O las cocinas, las pocas que quedan de los colegios o las icastolas, en fin, ahí se podría ir más allá y se podría crear como una especie de catálogo para dar publicidad de los espacios, los comercios, los restaurantes, etcétera, que están participando en el proyecto de volver a reciclar esos residuos y esa materia orgánica. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pues un poco lo hemos comentado al principio, porque ya sabemos lo que está pasando. El cambio climático es inherente y nuestra salud se ve afectada, los suelos y las aguas se ven afectadas y es importante que con esto revaloricemos la profesión del productor o la productora de alimentos, porque cada vez tenemos menos productores de alimentos y a este paso, pues no sabemos quién va a producir nuestra comida en el futuro. Entonces es algo que es inmediato, o sea, es necesario. Esto crearía nuevos empleos, porque, bueno, pues igual para crear o construir coches necesitamos una fábrica, pero es que para producir alimentos necesitamos suelo y agua. Y eso Vitoria tiene, vamos, a montones. Entonces lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra. Pasamos, Joseba. Bien, más razones, por si alguien necesita todavía más razones, y ya con esto acabamos. La materia orgánica puede dar mucha vida. Esto no es basura, esto es un recurso. Esto es un recurso. Esto nosotros lo usamos en nuestra huerta y esto eran restos de materia orgánica. Los niños a veces se creen que es un truco de magia, pero basta que haya unas lombrices al lado y ya ven perfectamente. Bueno, un informe de Amigos de la Tierra, como un dato anecdótico, pues que demuestra que el residuo orgánico separado selectivamente supone un 65% menos de emisiones de gases de efecto invernadero. Seguimos, Joseba. Además, esto sí que puede ser educativo y sensibilizar, como ponía en el apartado en el que estamos, ¿no? Porque los niños verían muy fácil como toda esa basura, en vez de acabar en un vertedero en el que huele, que no se puede entrar, en el que puede haber luego problemas de lixiviados, en el que no sé qué, estamos haciendo una recogida muy selectiva que puede acabar en compostadores de este tipo, o, Joseba, pasa, o si hacemos agricompostaje, como hemos dicho, y un agricultor lo extiende, lo voltea con maquinaria, o sea, yo no digo que no utilicemos la tecnología, pero vamos a utilizarla a nuestro favor. El tema es disminuir los gastos del productor y de la productora, evitar producir abonos químicos de síntesis, su envasado y su transporte, porque cuando nos llega la bolsita de bolitas azules para echar en la huerta, no nos imaginamos el coste que ha supuesto eso de producir, de envasar, de los restos que han ido a los ríos, etcétera. O sea, eso tiene un coste, aparte de lo que cuesta el saco. Pasamos, Joseba. Ya nos quedan dos. Los suelos están hambrientos de materia orgánica. Esta es otra clave fundamental.
Hay mucha gente que lo lleva diciendo desde hace muchos años, estamos, venga a rotabatear los suelos, venga a hacer arados de profundidad, encima ahora lo veremos en los campos, hemos quitado la paja y ahora desnudamos otra vez los suelos, le pasamos el arado y todo el agua marrón por los ríos. Pues la materia orgánica tiene que servir para cubrir los suelos, lo mismo que nosotros nos queremos cubrir en invierno. Pues los suelos también tienen vida y hay que cuidar la vida que hay en ellos. La pérdida de suelo es un problema invisible porque no nos damos cuenta, pero va bajando. Lo que ha costado tantos años recuperar y crear suelo, pues ahora mismo es un problema invisible, pero que tiene consecuencias muy previsibles. Y ya creo que es la última, o la penúltima, dona tu materia orgánica. Bien, por si acaso alguien no está convencido de que todo esto le puede venir muy bien a él, a su familia y a sus futuras generaciones, podemos utilizar la moneda social. Es decir, si tú llevas tu materia orgánica, el agricultor la recoge, podrás recibir a cambio un, digamos, econsciente, como lo hemos llamado nosotros, que te serviría para canjearlo en descuentos en tus compras, en ir a los restaurantes que se han asociado al proyecto, en visitas a productores donde puedes tener una degustación, etcétera. O sea que estamos hablando de una moneda social que nos ayuda a ver el dinero de otra manera. El dinero tiene que ayudar y tiene que cerrar ciclos y tiene que crear economía local. Entonces, esa sería una idea que lanzamos que está en muchos sitios en marcha, que no estamos descubriendo nada. Y yo creo que esta sí que es la última. La última. Muy bien. Y bueno, no tenemos prisa, es cuestión de tiempo. Sabemos que esto va a ser sí o sí. Sabemos que se puede empezar por un centro cívico, por 2, por 3, según la ambición que se tenga. Pero lo que sí sabemos es que la materia orgánica tendrá que volver a crear suelo y que es un proyecto social, creemos que es un proyecto participativo que puede promover la interculturalidad porque la cocina lo hace, podemos cocinar platos diferentes para que todo el mundo se sienta partícipe de esta experiencia, podemos aprovechar a que los mayores nos enseñen cosas, recuperar semillas tradicionales porque todas las semillas se han convertido en un negocio y dentro de poco no vamos a poder tener nuestras semillas de calabaza o de tomate porque las habrán hibridado y solamente durarán un año, en fin, una locura, eso no puede ser. Tenemos que ser autosuficientes en la medida en que podamos de nuestras semillas. Y bueno, pues de esta manera intentaremos evitar el excesivo consumo de alimentos precocinados. No he hablado de salud ni de valores de obesidad en la escala infantil, pero bueno, sabéis que es preocupante y todo esto pensamos que puede ayudar. Y bueno, pues ahí hemos dejado un pequeño lema que no es nuestro, pero que hemos redactado, porque pensamos que las mujeres, sobre todo, y las madres han cumplido un papel fundamental en lo que ha sido la cocina de las casas y de los caseríos y de los baserris. Entonces, la tierra que nos alimenta no es la herencia de nuestras madres, que muchas veces lo es, sino que es un préstamo de nuestras hijas y nuestras futuras generaciones. Entonces, hay que intentar dejarlo mejor de lo que nos lo hemos encontrado.